Muy bien. El tema para esta mañana se titula La historia de Dios, que es el nombre de los 40 días que vamos a comenzar. Recuerdo a un hombre anciano que decidió dar una herencia a su joven hijo. Y él decidió darle la herencia antes de fallecer. El joven decía, bueno, mi padre tan adinerado, yo creo que me va a dar una muy buena herencia. Pues teniendo fincas, teniendo casa, teniendo carros. Yo espero que me va a dar una buena herencia para darme la gran vida. Lo interesante es que el padre le dijo, hijo, es el momento de que recibas tu herencia. Y el jovencito animado abrió los ojos de par en par. Ay, va a llegar el momento de recibir mínimo una finca, un carro y una casa. Pero cuando se acercó el anciano padre, lo que le dio fue una Biblia. Mira tu herencia, hijo. El joven apenas quedó sorprendido con la boca abierta, miraba la Biblia, miraba al papá. Papá, ¿y la herencia real? Hijo, esa es tu herencia. Léela, disfrútala, ahí está tu herencia. El joven lo que hizo fue coger la Biblia, tirarla a un lado y empezar a renegar contra su padre. ¿Cómo es posible que un hombre tan adinerado se haya convertido en un tacaño y como si fuera poco quisiera darme de herencia una Biblia? ¿Qué clase de persona cree que soy? ¿Un niño para que me regale una Biblia? Lo interesante es que el rencor de este joven duró un buen tiempo contra su padre. Alegaba, le hablaba de mala manera y su padre lo único que decía era, disfruta la herencia, disfruta la herencia. El joven había arrinconado la herencia, la Biblia, en uno de sus escaparates, allá empolvándose durante años y años. Llegó el momento en que el papá cayó en una terrible enfermedad y falleció. Y el joven pensaba aún que lo de la Biblia era una broma. Pero cuando falleció, el último deseo de su padre, recuerda la herencia, por favor, cógela, úsala. El padre murió y el hijo, al ver que su padre no había dejado sino una Biblia, entró en depresión. Y en medio de la depresión decidió refugiarse en el alcohol y en muchas cosas. Y su vida era cada vez peor. Hasta que un día, en medio de la angustia, se acordó de la herencia. Y dijo, tomaré la herencia. Empezó a leer cada una de las páginas del libro. Y a medida que iba leyendo, se iba dando cuenta cómo había riqueza para su vida, cómo había transformación y había cosas maravillosas para él. Pero lo más interesante es que llegando a una de las páginas de la Biblia, encontró un sobre. Y cuando lo abrió, se dio cuenta que el sobre decía, todo lo que tengo es tuyo. Había un título valor que lo acreditaba como heredero de todo lo que tenía. Al final decía, hasta que no entendieras la riqueza que Dios tiene para ti, sabría que no podrías darle un buen uso a lo que materialmente yo te daría. El joven lloró y le pidió perdón a Dios. Y durante el tiempo que estaba leyendo la Biblia, decidió que debería tener un cambio y entregar su vida a Jesús. Esta historia representa exactamente lo que Dios ha traído para nosotros a través de este libro. Este libro que es digno de admiración por los récords que tiene. Este es el libro que más veces ha sido traducido a diferentes idiomas. Es el libro más vendido en la historia.
Es el primer libro que fue al espacio, ¿sabía eso? Un astronauta decidió que el primer libro fuera una Biblia. Y podría seguir contándole la cantidad de récord que tiene la Biblia. Pero en la actualidad muchas teorías han surgido a raíz de este libro. Basta con abrir History Channel, Discovery Channel o escuchar a cualquier otra persona en un taxi para decirnos que la Biblia es un libro más dentro del escaparate. Al igual que el Corán, que los libros, estudios de Zoroastro, Buda y que cualquier otro libro. Lo interesante es que muchas teorías han surgido a raíz de la Biblia. Muchas cosas falsas se han dicho a raíz de él. Pero cuando se juzga algo, nos dicen que cuando se está en un juicio de una persona, lo que más valor tiene, adivine qué es. El testimonio de la persona que está siendo juzgada. Eso es lo que tiene mayor peso. Pueden haber muchos testigos, pero algo de mucho valor es lo que dice la persona que está siendo juzgada. La Biblia ha sido juzgada de muchas maneras, pero si seguimos el patrón, deberíamos mirar qué dice la Biblia de sí misma, para al menos tener un veredicto en cuanto a ella. Y lo primero que nos dice la Biblia, en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 2, es lo siguiente. Dice el profeta: el Espíritu de Jehová habla por mí, su palabra está en mi lengua. ¿Quién está hablando ahí? El profeta de Dios, un hombre de carne y hueso. Pero este hombre que escribe las palabras está dando un testimonio verídico. Está diciendo, hay alguien que me habló. Y eso que me habló lo estoy escribiendo en este libro. ¿Quién fue el que le habló? Dios. Dios habló a los escritores de la Biblia. Algunas personas reconocen que Dios fue el que inspiró el libro. Dicen, bueno, sí, pero hay otros que dicen, no, solamente Dios inspiró el Antiguo. Otros dicen, no, Dios inspiró el Nuevo Testamento. La Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo. Pero ¿qué dicen los escritores acerca del Antiguo Testamento? 2 de Pedro 1:21. Ahí en sus Biblias. O podemos leerlo en la diapositiva. 2 de Pedro 1:21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice, porque lo que está escrito ahí no fue traído ¿por quién? Por voluntad humana. No fue que a Julano se le ocurrió escribir algo para Dios y dijo, bueno, voy a decir que aquí está Dios hablando. No. El mismo Pedro, apóstol Pedro, estaba diciendo, lo que aquí está escrito no fue voluntad de seres humanos. Y ahí mismo nos dice, sino que los que escribieron la Biblia hablaron siendo ¿qué? Inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Ellos mismos estaban reconociendo que no hablaban por su propia voluntad, por su propia cuenta. Hay muchos textos que nos refieren, cuando la Biblia habla de sí misma, dice, nosotros no hablamos por cuenta propia, el que está hablando aquí es Dios. Pero le quiero dar rápidamente dos razones más para creer en la Biblia. Una de ellas es que a lo largo del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento fue escrito en un periodo muy extenso de tiempo, hay profecías. Y lo más interesante es que muchas de esas profecías
se cumplen en el Nuevo Testamento, en especial en Jesucristo. Algunas aún están por cumplirse. Lo más interesante es que cuando tú lees el Antiguo Testamento, que fue escrito muchos años antes de que naciera Jesús, nos dicen detalladamente dónde nacería Jesús. Otra nos dice dónde se criaría Jesús. Otra nos dice qué haría Jesús. Otra nos dice cómo moriría. Detalladamente nos dice que sus huesos no serían quebrantados. Nos dice que resucitaría. Hay aproximadamente 350 profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en Jesucristo. Si yo le dijera, la próxima semana conocerás a alguien de ojos azules, de esta estatura, que vestirá así, es porque yo lo planeé para presentártelo. No habría otra forma. Uno podría decir, bueno, tal vez algunas de las cosas que dice en la Biblia son casualidades que se cumplieron en Jesús. Pero lo más increíble es que es prácticamente imposible que 350 profecías se cumplieran al pie de la letra en un solo hombre, en un espacio de tantos años. Si algunos de ustedes, los que están tomando nota, quieren alguna de esas profecías, pueden leer Miqueas 5:2 en el Antiguo, y su cumplimiento está en Lucas 2:1. Miqueas fue escrito aproximadamente 800 años antes de que viniera Jesús. Otra razón por la que reconocemos que la Biblia es la palabra de Dios es por la maravillosa unidad que tiene. Si tú pones a dos escritores famosos del mismo país a hablar sobre un tema, pongamos a dos colombianos de la misma edad a hablar sobre el amor, dos libros del amor, probablemente cuando leas un escrito de uno y del otro te vas a dar cuenta que se contradicen en lo que dicen. Probablemente para un escritor el amor es un sentimiento que no se acaba, y probablemente para el otro escritor el amor es una emoción que sí se acaba. Van a haber contradicciones entre ellos. Pero ¿sabes qué es lo más increíble de la Biblia? Que lo diferencia de cualquier otro libro, incluso de los libros religiosos, que fue escrito en un espacio desde Génesis hasta el que escribió Apocalipsis, pasaron, adivine cuántos años. 1500 años. Es decir, Moisés escribió, después vino otro escritor unos 50, 100 años y escribió otro libro, pasaron otros 100 años y otro escribió otro libro, inspirado por Dios, pasaron otros 20 años, otro escribió. Hasta Apocalipsis hay 1500 años, una gran diferencia. Pero lo más increíble es que entre esos escritores habían hombres de la época con cuello fino y elegante que usaban plumas finas, como burdos pescadores con vestiduras en ocasiones sucias, oliendo a pescado, que en ocasiones ni siquiera tenían para conseguir una pluma. Trataban de escribir con lo primero que encontraban, medio sabían leer y escribir. Hubo reyes con coronas de oro y personas que en ocasiones no tenían ni qué comer. Hubo médicos entre los escritores de la Biblia, como personas que eran obreros, albañiles. 40 hombres aproximadamente fueron usados para escribir este libro, de todas las profesiones y de 3 continentes diferentes, Asia, África y Europa. Pero ¿sabe qué nos hace ver que está la palabra de Dios? Que entre tanta diversidad de idiomas y tiempo y entre diferentes profesiones, no hubo contradicción entre ellos, entre lo que ellos escribieron. No se contradijeron.
Es como una orquesta grande donde hay diferentes personas tocando instrumentos. Alguien toca el violín, alguien toca la tuba, alguien toca la trompeta, alguien toca el piano. Pero si yo les dijese cada uno toque lo que bien le parezca, eso sería un desorden y no habría una armonía. Pero la Biblia es como una orquesta donde cada escritor tocó una sinfonía que era exactamente igual a la otra y que llevaban una misma melodía, porque la Biblia no se contradice a pesar de tantos diversidad de escritores, a pesar de tanta diversidad de tiempo, lleva una misma unidad, un mismo hilo. Eso solo es posible a través de alguien que dirija una orquesta. Alguien que le dice, ahora es tu turno de hablar, de tocar el violín. Ahora es tu turno de tocar la trompeta. El autor en los 1500 años fue Dios, que le decía, ahora es tu turno, apóstol Pablo, de escribir. Ahora es tu turno, Moisés, de escribir. Porque él dirigía la orquesta de la Biblia. Entonces lo que Satanás siempre ha querido hacer es contradecir la palabra de Dios, hacer ver que este hermoso libro no es su palabra, que esto es mentiras. Eso lo hizo desde el Génesis, lo veremos el próximo domingo. Cuando Adán y Eva estaban allí en el huerto, les dijo, Dios les dijo eso. Falso. Satanás siempre va a querer contradecir la palabra de Dios. Va a querer hacernos creer que no es la verdadera palabra. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué conocer la historia de Dios? ¿Por qué conocer la Biblia? La primera razón es porque, para los que están escribiendo, es porque la historia de Dios trae sentido a nuestra vida. Diga conmigo, la historia de Dios trae sentido a mi vida. Yo conocí un hombre que antes de conocerlo en el seminario, era uno de los hombres a órdenes de Pablo Escobar acá en Medellín. No era uno de los principales, pero sí era uno de los que tenía los contactos para meter en barcos grandes cargamentos de cocaína. El hombre tenía el poder para comprarse el carro que se le antojara. Un hombre llamado Julián. Durante mucho tiempo se dio el lujo de tener a su cargo más de 20 hombres que estaban dispuestos a hacer lo que fuera por este hombre Julián. Cuando Pablo Escobar fue asesinado, este hombre cayó preso. La condena inimaginable, una condena de mucho tiempo. Todo lo que tenía lo había perdido. Eso era lo que ofrecía el mundo. Pero estando en la cárcel, conoció la historia de Dios. Conoció el plan de Dios para su vida. Y conoció que Dios tenía un Salvador para él. Él, estando en la cárcel, decidió entregar su vida a Jesús. Dios hizo un milagro impresionante y en menos de lo que él pensó salió libre. Mientras los jueces decían que una condena de más de 20 años, salió en menos de 5 años. Algo asombroso, un milagro que abrió las puertas de la cárcel. Yo le conocí en el seminario. Una de las mujeres que le evangelizó se enamoró de él, se casaron, ahora tienen 2 hermosos hijos y él sirve al Señor en un país de Sudamérica como misionero. Conocer la historia de Dios cambia vidas. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Es la conclusión de un hombre que intentó vivir todo lo que la vida ofrece. Intentó tener esposas, nos dice que más de 1000 mujeres tuvo el hombre. Algunos dirían todo un semental. Pero este hombre
descubrió que las mujeres no lo llenaban. El hombre construyó palacios, tuvo toda la riqueza, habida y por haber, y nos dice en el libro de Eclesiastés que eso no lo llenó. Pero al terminar, después de tener riquezas, mujeres, además nos dice que placeres, se dio al vino, que eso tampoco lo llenó. Escribe las palabras finales en Eclesiastés, diciendo: el fin de todo lo que he descubierto es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo, diga conmigo, el todo del hombre. Este hombre, Salomón, el rey Salomón, descubrió que nada en su vida lo llenaba, que los viajes que hacía al exterior, que las riquezas que tenía, que las mujeres que disfrutaba, nada lo llenaba, porque después de que tomaba su corazón volvía a quedar vacío. Sentía que algo le faltaba a su vida y él descubrió que era conocer a Dios personalmente. Dios tiene un anhelo. Dios permitió que este libro existiera porque Él anhela algo. Él anhela compartirnos sus secretos. ¿Sabía eso? Dios tiene algunas cosas que quiere compartir. Y no hay cosa que uno le comparta más secretamente que a un amigo. Los jóvenes hablan entre ellos y uno de ellos le cuenta algo. Imagínate que me pasó esto. Y el amigo le dice: ¿y ya lo sabe tu papá? No, ¿cómo se le ocurre que le voy a contar eso? Porque entre los amigos se cuentan cosas. Y Dios dice a través del Señor Jesús en su palabra en Juan 15:15: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Sabe algo? Dios quiere que usted sea su amigo y Dios quiere contarte cosas secretas que tal vez otros no saben. Pero la forma en que Dios quiere hablarte es a través de su historia, a través de su palabra. Tú no puedes tener una relación con Dios si no le escuchas. Y Él quiere hablarte a través de la palabra de Dios. Él habló en otro tiempo a sus amigos, Abraham, y decía que Abraham era amigo de Dios. Y Dios le decía: Abraham, nadie más va a escuchar, esto es para ti. Y Dios le hablaba a Abraham. Y Abraham vivía feliz porque escuchaba a su amigo Dios hablándole cosas secretas. Deja tu tierra y tu parentela, le decía Dios, porque te llevaré a otro lugar. Después decidió hablarle a un Moisés y le dijo: Moisés, tengo un plan para ti, un plan especial. Y así a lo largo de la historia quiso hablarle a ciertas personas. Pero hoy en este tiempo Dios quiere hablarte a ti. Dios tiene un propósito para tu vida. Y Dios quiere hablarte a ti porque la historia de Dios cambia vidas, transforma vidas. Yo no sé en este momento por qué estés pasando. Dios sí lo sabe. Y Romanos 3:10 nos dice que todos cometemos errores, que todos somos pecadores. Pero Dios a través de su historia quiere hacer algo en tu vida. Levante la mano el que esta semana cometió un error o hizo algo indebido. Muy bien. Pues ¿sabe qué? Dios ha dejado su historia plasmada. Porque en 2 de Timoteo 3:16 y 17 quise usar la Nueva Traducción Viviente porque me encantó cómo lo escribió, cómo lo tradujeron. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad. ¿Lo que es qué? Verdad. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar
y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, si queremos saber como esposos en qué estamos equivocados, debemos leer la historia de Dios. Si como hijos queremos saber si estamos actuando correctamente, debemos leer la historia de Dios. Sea cual sea tu situación, si quieres saber qué está bien y qué está mal, Dios ha dejado su palabra para que conozcamos. El cambio es un proceso, pero debemos comenzar con ese cambio. Por eso Dios ha puesto en nuestro corazón plasmar en los próximos 40 días parte de las historias más importantes. El cambio no ocurre de inmediato. El cambio es un proceso gradual. La Biblia dice en Efesios 4:13 que el cambio es hasta que lleguemos a parecernos a Jesús. Pregúntale al que está a tu lado, ¿ya te pareces a Jesús? Díselo, ¿ya te pareces a Jesús? La respuesta es, aún me falta demasiado. Pues bien, como aún nos falta demasiado, tenemos que seguir creciendo. Y ese crecimiento se logra a través de la palabra de Dios, a través de conocer su historia, a través de conocer lo que Él tiene para nosotros, a través de entablar una amistad con Él. Quiero finalizar diciéndote que la historia de Dios trae salvación para nosotros. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay un tema en particular, un tema único, porque Dios entendió que por nuestro pecado estábamos perdidos. Nos esperaba la condenación, nos esperaba un lugar de sufrimiento llamado infierno. Pero desde Génesis 3, Dios empezó a crear un solo plan. Y cada libro de la Biblia habla de ese plan, un plan que nos lleva al cielo. Un plan de salvación. Porque Dios no quiere que perezcamos, sino que nos cambiemos y nos acerquemos a Él. Dice Juan 3:16 que Él nos ama y que creó un plan en Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces quiero decirte algo. En estos 40 días hemos elegido algunas de las historias más importantes desde Génesis hasta Apocalipsis. Todas son importantes, pero algunas que nos hablan del plan de Dios desde el comienzo. ¿Cuántos han leído la Biblia completa? Muy bien. Si no te la has leído, y aún si te la has leído, Dios quiere hacerte un paseo desde el inicio, desde la creación, hasta el final cuando venga Jesús y sea el fin del mundo. En la página, cuando reciban hoy los manuales, en la primera página, en la contraportada que llamamos, vas a tener unas instrucciones y vas a tener unos pasos para sacarle el mayor provecho a este tiempo de Dios, a este tiempo para escucharle. Y va a ser el primer paso. El primer paso es que vas a leer, creo que lo tenemos ahí. El primer paso es que cada día va a haber una lectura de la Biblia. Dice día 1. Cada día vas a poder disfrutar un pasaje en el cual Dios va a querer hablarte. Pero la meta es que Dios vaya hablándote cada día. El paso 2 es que elijas un día, un lugar, y una hora para disfrutar de este libro. Vas a programarte, vas a poner el celular a las 5 de la tarde porque a esa hora no me llama Magolita, a esa hora no tengo que entregar informe de la empresa, o a esa hora no tengo que entregar
trabajos de la universidad, a las 5, a las 6 de la mañana, nadie me interrumpe. Tú eliges una hora especial, un tiempo diario donde te vas a encontrar con el mejor amigo, el que cambia vidas. El tercer paso es que debes tener, además del libro, algunas cosas. Tu Biblia, el libro y la Biblia, porque resulta que la historia del día es tan encarretadora que yo quiero seguirla leyendo. Entonces necesitas buscar en tu Biblia un lápiz, el libro de los 40 días y un cuaderno donde vas a anotar algunas cosas importantes. Y el cuarto paso, que es el más importante, es que teniendo el horario, el lugar, tu Biblia, tu cuaderno, el manual de los 40 días, vas a hacer lo siguiente. Cuando comiencen los 40 días, que comienzan el próximo domingo, día 1, Génesis 1, 26 al 31, vas a leerlo. Y lo que vamos a hacer ahí, creo que está en la siguiente, ¿no? En la siguiente diapositiva. Ah, sí, en la anterior, perdón. Lo que vamos a hacer es que vamos a escribir el versículo que más nos llamó la atención. Si es mucha información, no se preocupe, eso está acá escrito. Entonces, wow, yo no sabía que la serpiente era tan engañadora. Voy a escribir eso en mi cuaderno. Voy a escribir lo que más me llamó la atención, el versículo que más me impactó. Después voy a pensar qué es lo que Dios me quiere decir a través de eso. ¿Se ha dado cuenta que uno en ocasiones lee algo de corrido como la? ¿Qué fue lo que leí? No me acuerdo. Pero lo que vamos a hacer es hacer lo que hacen las vacas, rumiar la palabra. ¿Sabes qué hacen las vacas cuando comen? Mastican el pasto. El alimento va al estómago y ella vuelve, el pasto que fue al estómago vuelve a la vaca, ella tiene que volverlo a masticar. Eso es rumiar. Debemos aprender a rumiar estos 40 días. Entonces, va a escribir lo que más le llamó la atención. ¿De qué manera Dios te habló? Y oiga esto. Después de eso vamos a la siguiente. Va a describir cómo se aplica el texto a tu vida o situación. Es decir, cómo usted va a aplicar eso a su vida. De nada le sirve a usted leer la historia de Dios si usted no tiene un cambio en su vida. Hay personas que andan con una Biblia debajo del brazo y usted los puede ver. ¿Viste lo que hizo Sutanita? Imagínate, querida, ¿cómo es posible que haya hecho esto? Sí, no, es que me parece terrible. O hay otros que van con la Biblia debajo del brazo. ¿Cuál es el problema en este asunto? Que no aplican lo que aprenden. Si nosotros queremos ser hijos de Dios, debemos aprender a aplicar lo que Dios nos está hablando. Y en estos 40 días vas a describir cómo se aplica el texto a tu vida o situación. Es decir, ¿qué te está mandando Dios a hacer? Si me llamó la atención cómo es de engañadora la serpiente en el huerto del Edén, llamado Satanás, la serpiente, ¿qué me está diciendo Dios a mí? Que los que engañan son de Satanás. Entonces no debo engañar. Eso es un ejemplo de lo que debes hacer. Y lo último es pedirle a Dios que te ayude. Dios quiere hacer algo maravilloso en estos 40 días. Dios quiere transformarte. Pero para conocer esa transformación debemos acercarnos a su palabra y entender día tras día las riquezas que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos están dispuestos a conocer la historia de Dios en estos 40 días? Amén. Muy bien, vamos a hacer una oración. Hoy vamos a entregar el material. El próximo domingo
Puede invitar a sus amigos, también queremos obsequiarle un libro como este. Recuerde, las instrucciones están al comienzo. Es una buena oportunidad para que usted se reúna con sus hijos a leer la Biblia. A veces uno va a leer la Biblia y no sabe ni por dónde empezar, no sabe ni cómo cogerla. Pues bien, esto es un buen inicio para empezar un tiempo diario con Dios, conocer su plan, conocer las grandes riquezas que Él tiene para cada uno de nosotros. Vamos a hacer una oración para que Dios le ayude y que este libro, que son historias de la Biblia, no quede ahí archivado, sino que usted pueda disfrutarlo, permitir que Dios le hable y permitir que Dios le permita aplicar esto a su vida. Póngase de pie un instante. Amor, mira a ver si ahí está el video de los 40 días, por favor. Señor, nos ponemos en tus manos en esta hora. Te queremos dar gracias porque sabemos que la historia tuya está plasmada en la Biblia. Y aunque el mundo nos quiere hacer creer que esa palabra es falsa, ahora, Señor, los que la hemos podido practicar de alguna manera, nos hemos dado cuenta que tu palabra transforma, que tu palabra cambia, Señor, y que cada día tú quieres cumplir un propósito en nosotros, ayudarnos a mejorar como personas, ayudarnos a ser cada día mejores para parecernos a Jesús. Pero eso no lo podemos lograr en nuestras propias fuerzas, sino es a través de conocer tu historia, lo que tú haces, Señor, cómo tú cambias vidas. Gracias, Padre eterno. Gracias, Rey de los cielos, por cada bendición que recibimos de ti. Bendice hoy a cada persona que ha venido en esta mañana y ayúdalo a través de estos 40 días que comienzan el próximo domingo, tener un tiempo de bendición, un tiempo de amistad a tu lado, donde tú le reveles secretos, cosas maravillosas, planes únicos para cada vida. Ponemos todo en tus manos, dándote la gloria, dándote la honra, por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Cuántos están dispuestos a disfrutar estos 40 días?